Lo recibimos a Rodrigo D'Angelo, nuestro compañerito de MZ. ¿Qué haces, Rodrigo? ¿Cómo va? Bien, gracias por la bienvenida otra vez. Hola Rodri. Del colegio. Vamos a hablar con él, por lo menos tirar algunas líneas y después las seguimos, Rodrigo, si querés, de Elon Musk y la compra de Twitter, que fue uno de los temas de la semana pasada y que hay mucho para contar todavía, ¿no? Y sobre todo porque, viste que Musk sigue tuiteando, es provocador. Yo lo que quiero saber es si vas a cambiar todo en Twitter, ¿entendés? No, viste, dijo otro día, va a cambiar, voy a comprar etcétera. Coca-Cola y le voy a poner cocaína, dijo. Tranca, Entonces, muy relax. O sea, provóquenme, así, tranquilo. Sí. Tranquilo que acá yo ahora soy el dueño de este lugar. Exactamente. Bueno, ¿qué es lo que pasó y qué es lo que va a pasar con Twitter? Bueno, hay que empezar primero por el principio. Hay que recordar que la semana pasada, hace más o menos 8 días, un poco más, un poco menos, Elon Musk compró Twitter por $44.000 millones. Más que la deuda que tenemos de Argentina con el FMI, sí, increíblemente. Sí. Pero bueno, aquí era el principio de todo. ¿Por qué? Elon Musk compró el 9,1% de las acciones de Twitter a principios de abril. ¿Por qué? Porque él al principio quería hacer su propia red social donde bregara la libertad de expresión, entre comillas. Ya con eso puede ser el principal tema de esta compra. Pero sus seguidores, que son casi 90 millones en Twitter, son una barbaridad, le dijeron: che, ¿y si compras Twitter? Dale, animate, dale, hacelo. Y parecía una broma, parecía un chiste, y no, finalmente pasó. El empresario de origen sudafricano, nació en Pretoria, dijo: dale, la compro, y la compró. Bueno, ya con esto se abrió un gran debate, no solamente en Twitter, sino en todo Internet, de cuál es el objetivo principal de Elon Musk. A ver, un millonario que tiene todo, SpaceX, Tesla, fundó PayPal, ha fundado otras empresas, es el hombre más rico del mundo, literalmente. ¿Cuál es el objetivo que tiene este empresario comprando una red social que es menor que Instagram, menor que TikTok, pero muy influyente en el poder mundial, sí, claro, sobre todo en el poder político? Bueno, como bien decía, su principal objetivo es que vuelva a ser un lugar de una libertad de expresión plena y tal como debe ser según él. ¿A qué me refiero con esto? Primero podemos ir a lo bueno de esta compra. Él quiere, por ejemplo, modificar el algoritmo de Twitter, haciéndolo abierto, o sea, que esté en una plataforma de código abierto para que programadores y cualquier persona pueda verlo y así ver si se pone caprichoso Twitter, si se pone medio preferencial con otras personas. A veces pasa que, por ejemplo, uno tuitea una cosa que digo: esto va a ser viral, no pasa nada, no funciona. Y ves que otra persona tuitea algo parecido o igual y le va espectacular. Digo, ¿cómo puede ser? Bueno, o sea, que quiere mostrar la cocina, digamos. Quiere mostrar la cocina, sí, se ve positivo, al igual que quiere controlar los bots y también autienticar personas, los usuarios. A mí sí me parece recopado eso, que digamos, hay mucha basura de máquinas, de robots, de troll, troll, etcétera, que te destrozan la red social, y es un embole. Yo creo que mucha gente también ha partido de estas redes sociales porque no era inaguantable esa mugre. Claro, que se conoce como una cloaca Twitter. Claro. En mi opinión es la cloaca más linda de Internet porque se entiende. A mí me encanta. Sigue siendo la red social que más me gusta. Sí, sin dudas. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa. No quiero decir que me informo por Twitter, pero te diría que estoy ahí, sí. Pasa que leo los diarios, pero inmediatamente voy a Twitter. Mira, el tema es cuando vos te crees justamente saber diferenciar la cuenta basura o la cuenta pero si vos seguís a las personas, es decir, yo siempre pongo el ejemplo: Ricky Martin salió del closet en Twitter. ¿Por qué? Sí. Porque tuvo nada más que en 140 caracteres decir: esta es mi orientación sexual, y chau picho. No tenía que dar explicaciones, ni que lo jodan, ni nada. Y entonces vos seguís a muchos políticos, a muchos actores, actrices, personalidades del mundo, y es interesante porque están sus opiniones. Bueno, es interesante y por ello creo que hubo una transformación que fue perjudicial en ese sentido, que viste que ahora los políticos lo utilizan de vía de comunicación. Bueno, justamente. No hay más conferencia de prensa, no hay entrevistas, nada. Claro. Dicen lo que tienen que decir por Twitter. Sí, sobre todo que además, en Argentina hace ya por lo menos 5 o 6 años que han adoptado esa modalidad. Bueno, evitan la repregunta también. Claro, no tenés chance de nada. Sí, hacen encuestas o hacen un hilo de lo que quieren hacer o de lo que quieren comunicar. Hasta luego, listo. Claro. No, bueno, justamente sobre eso quería profundizar. Vamos al otro tema, al principal de todo esto, de la libertad de expresión. ¿Qué pasa? Según Elon Musk, dice que Twitter se había convertido en una plaza fascista de debate. ¿Por qué? Porque Twitter imponía insisto, abro su speech, imponía quién debía o cómo debían ser las normas de comunidad en Twitter,
Y en base a eso, si vos te salías de esas normas y o eras censurado o directamente tu cuenta era eliminada. El caso más extremo o más famoso, mejor dicho, fue el de Donald Trump, que el año pasado, luego de los conflictos en el Capitolio ahí en Estados Unidos, que tuvo heridos y muertes, incitó a la violencia, por así decirlo, según Twitter, y dijo, bueno, chao Donald Trump, no me interesa que seas el expresidente de Estados Unidos, ni que seas un empresario exitoso, acá no estás más. Bueno, en base a eso surgió un eterno debate que hasta el día de hoy sigue, que sobre todo se ha profundizado mucho en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque siempre ha estado esto de que por el bipartidismo yanqui, o liberal o conservador, si estás fuera de mi partido, de mi pensamiento, sos un fascista, o decís que estoy equivocado, entonces sos un... Por más duras y extremas que sean las opiniones. Claro, esa es la cuestión, como que no pareciera claro dónde están los límites de la opinión, sobre todo, insisto, en Twitter de Estados Unidos, y cuáles son las normas que lo rigen. Entonces, bueno, en base a eso, Elon Musk dice, bueno, la compro no por la plata, porque él dice, yo ya tengo suficiente dinero y quiero hacer que Twitter sea otra vez ese lugar de una plaza pública de debate donde cada uno pueda decir lo que quiera decir siempre y cuando esté dentro de la ley. ¿Por qué? Él ha comprado esta red social en base a 3 objetivos. Primero, que lo que uno diga, no importa lo que sea, siempre y cuando esté dentro de la ley, lo puede decir. Segundo, si ese tweet que vos publicaste está al límite, es mejor dejarlo que eliminarlo. Y tercero, si lo haces continuamente, eso de romper la ley o de incitar a la violencia, es mejor suspenderlo provisoriamente antes que eliminarlo para siempre. O sea, va a ser mucho más laxo, mucho más permitivo, por así decirlo, bastante más bueno, por así decirlo, Twitter con los usuarios. Pero esto, claro, lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Por qué? Elon Musk ha dicho que lleva la bandera de la libertad de expresión, de la diversidad de opiniones, etcétera. Claro que sí, Elon Musk, claro que sí. Bueno, ¿por qué? Igual te voy a decir una cosa. No, pero ¿por qué? Sí. Es contradictorio también para mí. ¿Por qué? Porque hay gente que le cercena en ponerle la libertad de expresión, y de todas las redes sociales es, por ejemplo, la que permite la pornografía más zarpada. Sí. ¿Entendés? Vos, Instagram, por ejemplo, no permite para nada ningún tipo de muestra de desnudez ni de escena sexual. En cambio, vos en Twitter verdaderamente podés ver escenas porno. Posta, toda la gente que tiene OnlyFans, por ejemplo, y que vende dentro de OnlyFans contenido pornográfico, hace como sneak peeks, es decir, pequeñas muestritas en Twitter, súper porno de lo que van a ver ahí adentro, y nadie se lo censura eso. No, ponele, si te pones estricto, vos decís, che, qué contradictorio, lo censuran a un tipo porque dice algo, más o menos, y a nivel visual es resarpado. No, sí, o sea, sobre eso quisiera decir algo rápido. O sea, una cosa es incitar a la violencia, como hacía Donald Trump, sí, y también. La otra quizás es promocionar tu trabajo, que por más que sea una actriz o un actor para cine de adultos o lo que sea, es tu trabajo. Está bien, pero lo que voy es que, ponele, un chico de 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, que todavía son considerados menores en la mayoría de los países del mundo, pueden perfectamente ver todo eso. Igual lo ven fuera de Twitter. Por eso. Sí, también. En el mismo dispositivo y con el mismo acceso. Por eso, pero vos siendo una red social que puede controlarlo, a eso decidís no hacerlo, en ese caso, ¿entendés? Y con otras cosas siento que se ponen mucho más restrictivos. No voy a defender nunca una incitación a la violencia, eso jamás. Eso jamás. Pero quería justamente cerrarle la idea de por qué es contradictorio Elon Musk en sí. ¿Por qué? Porque él dice que, incluso ha dicho que quiere que sus peores enemigos estén en Twitter para que así demostrar la apertura o la amplitud de ideas, pero ha sido denunciado Elon Musk, o tildado al menos, de contradictorio, porque ha perseguido empleados, porque se han expresado ante la prensa por las condiciones laborales en sus empresas, ha prohibido a sus empleados que se sindicalicen dentro de Tesla o de SpaceX, o sea, es como que libertad de expresión y no permitir que tus empleados tengan mejores condiciones, es contradictorio. Y hasta ha bloqueado a alguna usuaria que difundía sus viajes, que él hacía todo el tiempo. Entonces, ¿cómo son tus parámetros, Elon Musk? Te estás diciendo libertad de expresión, pero a la vez bloqueas gente que no está con vos. Entonces, ese es el debate que hay que plantearse, si realmente él quiere libertad de expresión o que sean parámetros bajo cierta ideología política o partidaria. Sin importar cuál sea, insisto, no es una cuestión de sos de izquierda o sos de derecha, va a ser libertad de expresión per se, o
una cuestión de condicionamientos bajo tu idea. Ojo, Está genial el debate, este es muy interesante y sobre todo esto, porque es una de las redes sociales más extendidas, más difundidas, tiene mucha influencia en el poder. Claro, la política argentina pela muchísimo a Twitter. Bueno, muchísimo. Justamente quería hacer una comparación entre Twitter de acá y Twitter de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, como bien decía, Estados Unidos tiene ese sistema bipartidista que es extremista. En cambio acá, si bien está esto de sos peronista, sos de izquierda, sos de derecha, sos radical, lo que sea, hay un juego de la política que se entiende, como que hay ciertos códigos implícitos que hace que sí, haya cierto juego un poco pesado, pero que no se pase de límites. Bueno, no sé si lo vieron, cómo se cruzaron Vidal y Cerruti este fin de semana en Twitter, específicamente, no debatiendo cosas profundas de la Argentina, chicaneándose todo el tiempo, pero bueno. Es parte de eso, o sea, es como es un juego con cierto chimichurri, por así decirlo, pero que no llega a una violencia extrema o complicada como sí pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, exactamente. O sea. Bueno, y lo último, ya cuestión también, si querés, parte del funcionamiento, estaba la duda de ver qué va a hacer Donald Trump con esto que ya había encarado Twitter del botón de edición. Claro. Esto de, que no tengas la necesidad de eliminar un tweet si te equivocaste o te arrepentiste o lo que sea, sino poder corregirlo. Claro, bueno, eso lo había propuesto el mismo Elon Musk en una encuesta que tuvo como 4 millones de votos, entre sí o no. Mucha gente estuvo de acuerdo con modificarlo, pero sobre Trump, por ahora él dice que no va a volver a Twitter porque dice por el momento está lleno de errores y bots y trolls y la verdad que no se puede. De hecho está en su red social que se llama Truth, sería verdad en español. Pero dice que Elon Musk es un gran hombre, es una persona que puede llegar a mejorar Twitter, pero por el momento el ex mandatario estadounidense dice no, acá me quedo, no vuelvo a Twitter. Rodrigo, gracias, es muy interesante. A ustedes. Rodrigo D'Angelo, nuestro compañerito de MDZ, hablando en este caso de lo que ha sido unas noticias de estos días, la compra del Elon Musk, el tipo más rico del mundo, $219 mil millones de dólares tiene de fortuna. Sí, exactamente. Gastó 44.000. Quería hacer un asterisco justamente cómo es que consiguió la plata. Y ya cierro con esto. La mitad la puso neto, o sea, 21 mil millones, pero la otra la puso a través de préstamos bancarios. ¿Por qué? Porque si bien es el hombre más rico del mundo, todo su patrimonio no está en efectivo, por así decirlo. Claro. Está entre dinero, efectivo, propiedades y también, monedas aparte, criptomonedas y bueno, otro tipo de activos que hace que no toda su plata esté... y acciones, ahí está, y acciones. Por eso le decían, pero ¿por qué no comiste un par de acciones de Tesla, por ejemplo, para comprarla? ¿Por qué? Porque si vendes acciones hay dos cosas que son imposibles de eludir. Primero, los impuestos, que hay que pagar muchos impuestos sobre todo. Y segundo, decir por qué las vendiste. Y haber dicho, no, véndote porque quiero comprar una empresa. No es motivo para vender una acción sin que ésta caiga su valor. Rodrigo, gracias. A ustedes. Rodrigo, gracias. D'Angelo.